Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 60. Falsedad. Las tres chicas estaban en la entrada del Joeway, observando a Mineta e Ibarra caminar uno al lado del otro hacia la estación de tren. Entonces llevan bastante tiempo saliendo. Yanagi preguntó a Kodai y Kendo. Mientras los tres hablaban, Mineta e Ibarra habían vuelto a estar juntos. Él planeaba visitar su apartamento y ella estuvo de acuerdo. Minnesota. Kodai asintió. Han estado saliendo desde la secundaria. Kendo dijo con una sonrisa irónica. Muy afortunado. Murmuró Yanagi. Por dos. Kodai y Kendo miraron a Yanagi al mismo tiempo, preguntándose si ella se había enamorado de él. Yanagi notó sus miradas y se sintió un poco avergonzada. No quiero decir nada. No es que me haya enamorado de él a primera vista, aunque soy su fan, pero su cara es mi tipo. Por dos. Yanagi no estaba equivocado. Puede que sea una razón superficial y bastante difícil de admitir, pero su rostro era su tipo. Sin embargo, no dirían eso porque creían que su personalidad era más interesante y encantadora que su apariencia. Esto era lo que creían. Aún así, Kendo se preguntó de qué planeaba hablar con Ibarra, y de alguna manera la inquietó ya que él no sabía qué podría pasar entre ellos. ¿Me pedirá que rompamos? Ese pensamiento apareció en su mente y la asustó. Sin embargo, antes de separarse, se encontraron con Midoriya, quien acababa de hablar con Bakugou, a quien se le salieron los ojos de las órbitas al ver cómo Mineta estaba rodeada de muchas chicas. Mineta se quedó en silencio y no estaba segura de cómo describir su emoción. Después de que los invitó a convertirse en sus ayudantes para esculpir la estatua de Nezu, no tenían intención de quedarse en la escuela por mucho tiempo y regresaron. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Midoriya, quien casualmente estaba parado en la entrada del Joeway. Aún así, cuando preguntó qué le pasaba, Midoriya pareció esquivar su pregunta, por lo que no presionó más y solo le dijo que tuviera cuidado ya que la forma de luchar de Midoriya era demasiado imprudente. La palabra imprudencia podría no ser adecuada ya que era demasiado mansa para describir la forma de luchar de Midoriya. Sintió que Midoriya planeaba suicidarse por su forma de luchar. ¿Valió la pena sufrir tanto dolor para ganar la prueba de batalla? Si no fuera por la dama de la recuperación, ¿qué haría? Sabiendo esto, se sintió reacio a conocer a Midoriya ya que este tipo no estaba bien de su cabeza. Sin embargo, cuando notó que All-Might parecía mirarlos y sus ojos parecían centrarse en Midoriya, supo que Midoriya todavía valía la pena. Incluso si invirtiera en él, no perdería mucho, así que no usó dinero, solo unas pocas palabras, diciéndole que se cuidara antes de irse con el resto. ¿Es tan peligroso el curso de héroe de tu clase? Kendo preguntó con curiosidad ya que no esperaba ver a alguien tan golpeado así. No, él es el único. El resto es normal. ¿Qué podría decir? Además de Midoriya, todos ellos eran bastantes. Normal. Aún así, si hubiera llegado antes, podría haber visto el drama entre Midoriya y Bakugou. Sin embargo, incluso si lo veía, no le importaba mucho ese drama ya que iba a visitar el apartamento de Ibarra.
No era la primera vez que venía, e incluso había venido varias veces. La distancia entre su apartamento y la escuela era un poco grande y necesitaba usar el tren o el autobús para ir a la escuela. Sin embargo, el alquiler de su apartamento era relativamente barato, por lo que eligió este apartamento. Puede que ella tuviera algo de dinero después de trabajar con él, pero sus padres fueron quienes le dijeron que ellos se harían cargo de sus gastos. Sin embargo, sus padres no eran ricos, así que esto era lo mejor. Aún así, no se quejó porque el apartamento era bueno y cómodo. Al igual que en Kendo, su apartamento era un apartamento 1LDK con un dormitorio individual, una pequeña cocina, un baño y un aseo. Si había alguna diferencia sería el interior, ya que su habitación era bastante femenina. Tal vez fue su influencia, pero los únicos objetos religiosos en su habitación eran la cruz y la Biblia sobre la mesa. Ser devoto de la religión era bueno, pero demasiado lejos definitivamente no lo era. Era como el azúcar. Era dulce y agradable, pero si uno consumía demasiado, tendría diabetes. Sintió que la religión era así, ya que si uno se volvía fanático, podía estar ciego a su entorno y herir o molestar inconscientemente a las personas que lo rodeaban. Aún así, lo más reconocible de su habitación era el marco del cuadro, que colocó con cuidado y amor al lado de su cruz y su Biblia. Se quedó mirando esta foto en silencio sin decir nada. Se habían tomado muchas fotos juntos y esta era una de ellas. Esta foto fue tomada el otoño pasado, el año pasado, en la playa de Kamakura antes del invierno. Entrenaron como de costumbre, pero él simplemente se le ocurrió, trajo una cámara y la abrazó casualmente para que pudieran tomarse fotos juntos. En esta foto, estaban muy felices. Sus rostros estaban llenos de sonrisas y sus mejillas presionadas una contra la otra. Quizás sea la sonrisa más natural que mostró. Cuando vio esta foto, sintió que algo le ahogaba la garganta, intentando matarlo, y le impedía decir nada, sobre todo cuando recordaba lo que había hecho anoche. Esa foto está buena, ¿no? Sí. Ese es el que más me gusta. Cuando tomaron esa foto no pasó nada especial. Era solo un día normal como todos los días, pero le encantaba esta foto porque le recordaba que cada día con él era lo mejor de su vida. Las palabras que quería decir se le quedaron atrapadas en la garganta como flema. Le resultó incómodo, pero decidió tragárselo. Así que ¿qué hay de malo? Ibara solo se quitó la chaqueta y todavía estaba en uniforme, pero se recogió el cabello en una cola de caballo ya que quería preparar la cena, mostrando su esbelto cuello, que brillaba por su sudor. Habían prometido hacerlo. Durante el fin de semana y entre semana, habían decidido centrarse en la escuela. Si bien se resistía a hacerlo, tenía miedo de agotarse, lo que podría reducir su rendimiento en la escuela. Yubei era una escuela famosa, y si no hablaban en serio, serían degradados al departamento general. Esta era una escuela de matrícula gratuita y todos querían ocupar su lugar, por lo que si querían mantener su posición, tenían que trabajar más duro para no ser degradados al departamento general. En otras palabras, un plus ultra. Todavía, nada. Sintió sus brazos alrededor de su cintura y su rostro frotando su cuello de manera cercana e íntima. Pero es la primera vez que nos separamos así que te extraño. Al escuchar esas palabras, algo se rompió por dentro y el límite que ella le había puesto se rompió. Espera. ¿Por qué me envolviste con tus enredaderas? Ah, no seas demasiado rudo. Tus vides me duelen. Además, no me rompas el uniforme. Sin embargo, fue su culpa. Él la había provocado tanto a ella, como a ella, que estaba enamorada de él. Él no era el único que la extrañaba ya que ella lo extrañaba aún más. La limitación en su mente se rompió y su deseo de estar con él inundó. Aún así, no era masoquista. Ella acercó sus labios a su oído y le susurró. No te dejaré volver a casa esta noche. ... Estaba en silencio y miraba fijamente a esta chica atrevida. Quizás podría perdonar lo que sus vides le habían hecho, pero esas palabras, era imposible para él fingir que no las escuchó. De repente, su posición se invirtió y ella estaba abajo, frente a él mientras estaba acostada en la cama. Esa es mi línea, niña. Ella sonrió alegremente y lo abrazó con fuerza antes de reafirmar cómo su amor se hacía cada vez más fuerte a medida que pasaban los días. Te amo, Minoru-kun.
dijo mientras jadeaba mientras seguía susurrándole esas palabras hasta que su sonido se volvió dulce, palabras ininteligibles salieron de su boca mientras se arqueaba hacia él. Sus palabras ya no eran entendidas por los lenguajes humanos, pero él la entendía completamente. Sin embargo, lamentablemente no pudo decir lo mismo. Lo único que podía hacer era pronunciar su nombre en cada uno de sus movimientos, dejándola completamente embelesada. Si había algo de lo que estaba contento hoy, estaba contento de haber obtenido manipulación con calma. De Hiro, o tenía miedo de que ella pudiera recibir una queja de su vecino. Para entonces, ya no pensaban con claridad. Sus emociones, físicas y todo se volvieron uno, inseparable. Esto era lo que pensaba Ibara, pero para él era diferente. No se quedó en su apartamento y regresó a casa, pero regresó bastante tarde. Deberían haber sido alrededor de las 10 o las 9, por lo que la noche era silenciosa y tranquila. Estaba tan silencioso que podía escuchar el sonido de los latidos de su corazón. Con cada uno de los latidos de su corazón, se sentía asfixiado y se dio cuenta de que se arrepentía de su decisión de anoche. Él la traicionó e hizo algo imperdonable. Sin embargo, ¿podría admitir eso? ¿Podría admitir que se arrepintió de su decisión? Especialmente, bienvenido de nuevo. Kendo dijo con una suave sonrisa. Detuvo sus pasos y se paró frente a la entrada de su casa, completamente cubierta por la noche oscura, observando a Kendo saludarlo con una sonrisa bajo los rayos de luz. Sin embargo, lo que lo cegó ante ella fue que sus ojos estaban llenos de gentileza y amor, algo que alguien tan inútil como él merecía por completo. Las palabras de su boca se quedaron atrapadas, y no dijo nada, solo la envolvió en sus brazos, tratando de transmitirle su calidez y quitarle el frío. Estás frío. Pero ahora tengo calor. Ella disfrutó de su aroma, inhalando profundamente, agradecida de no haber olido el aroma de Ibara en su cuerpo. Estaba teniendo cuidado. Ella sonrió y lo abrazó con fuerza. Te amo. No podía decirle esto a Ibara, pero sí podía decirle esto a Kendo. Yo también te amo. ¿Era este su verdadero sentimiento? ¿Pero era necesario su verdadero sentimiento? Se arrepintió de su decisión, pero le resultó imposible decir la verdad, por lo que, dado que ese era el caso, debería seguir actuando como si nada hubiera pasado. Capítulo 61. Pecante. Lo que había sucedido antes no cambió su vida. En cambio, su vida era bastante normal. Pasó una semana después de que se confirmara su relación con Kendo y se convirtiera en alumno de Yuwei, sin embargo sentía que todo era normal, lo que le hizo suspirar aliviado. Si bien no lo dijo, estaba bastante preocupado de que la escuela fuera atacada por villanos. Sin embargo, un caso así era bastante raro y no sucedió tan fácilmente. Incluso si sucediera, el héroe los resolvió rápidamente. Sin embargo, Yuwei era uno de los lugares con mayor seguridad, por lo que ser atacado por un villano era algo imposible, probablemente. Aún así, lo que más le preocupaba no era la seguridad de la escuela. En cambio, fue la existencia de All Might en esta escuela. Mucha gente podría adorar a All Might, pero él sentía que este tipo sonriente era solo una mascota. Su enseñanza no fue buena y también fue parcial. Si bien sabía que era de mala educación, sabía que la cabeza de All Might no era tan buena ya que dentro de su cabeza había todos músculos. Sin embargo, la existencia de All Might también lo alivió enormemente ya que incluso el héroe más fuerte estaba aquí, por lo que no debería haber nada malo, ¿verdad? Si había algo que más le preocupaba era su relación con Ibara y Kendo. Sin embargo, francamente, inesperadamente, su relación era estable y nada cambió entre ellos. Ibara no sabía sobre su relación con Kendo. Kendo, aunque conocía su relación con Ibara, todavía quería estar con él. Ibara consiguió su tiempo en la escuela y el fin de semana. Por otro lado, Kendo tenía su tiempo después de la escuela durante los días laborables. Kendo no le pedía mucho y solo quería estar con él, lo que aumentaba su culpa hacia ella. Sin embargo, aún así, no negó que su relación fuera agradable. Cuando estaban juntos, era natural y cómodo, pero había ciertas emociones que hacían que incluso se pegaran el uno al otro y no pudieran separarse. También siempre tenían relaciones sexuales cuando podían. Culpabilidad, lujuria, avaricia, envidia e incluso autodestrucción. Esas emociones viciadas, juntas, se convirtieron en combustible para sus asuntos. Sabían que esta relación lastimaría a alguien, pero no podían detenerla.
Kendo no quería detenerlo y quería estar con él. Podría haberlo detenido, pero decidió continuar con esta relación. Sabía que no había vuelta atrás, especialmente después de haber dicho que la amaba y que la había tomado toda primero, pero todo lo hizo porque quería volverse más fuerte y tener una vida pacífica. Kendo fue su víctima y sintió cierta responsabilidad después de lo sucedido. Incluso si tenía que actuar, mentir o lastimar a alguien, tenía que cuidarla, especialmente porque apenas habían pasado unos días después de ese día. Solo esperaba tener una idea de cómo resolver este problema, ya que temía quedarse calvo debido al estrés. Al final, decidió dejar este asunto a un lado y simplemente vivió normalmente todos los días. Sabía que estaba huyendo del problema, pero todo estaba bien y todos estaban felices siempre y cuando nadie rompiera la armonía entre ellos. Aún así, si algún día todo se supiera y se desmoronara, sabía que se acabaría el juego. Todo lo que había construido se desmoronaría, pero esto era inevitable. Esto también le hizo darse cuenta de que el precio de ganar poder no era bajo. Todo fue un intercambio equivalente. Cuando llegó al poder, tuvo que pagar el mismo precio. El precio fue que lastimaría a las personas que le importaban e incluso recibiría karma y castigo. Honestamente, es posible que se haya tomado ese karma o castigo demasiado a la ligera en el pasado. Si Kendo fuera un extraño o una puta, tal vez no tendría un gran problema e incluso la usaría todo lo que pudiera, pero ella era una buena chica y su querida amiga. Puede que no se diera cuenta, pero se sentía solo, especialmente cuando perdió a su familia y amigos en su mundo anterior. Estaba solo en este mundo y solo hizo unas pocas conexiones en este mundo, por lo que los trataba con cariño. Solo que él no se dio cuenta ya que su cobardía lo enmascaró todo. Tenía miedo de vivir en este mundo y de alguna manera se arrepintió de su decisión de convertirse en estudiante de la escuela secundaria Yuei. Sin embargo, no tenía intención de detenerse ya que esta escuela le daría un futuro brillante. Aún así, al unirse a esta escuela, se dio cuenta de que el mundo era amplio y que tenía una debilidad. Aizawa Shouta. Cabeza de borrador. La habilidad de su maestro podría borrar momentáneamente el Kirk de alguien. Si existiera alguien como Aizawa Sensei, alguien con un Kirk similar. También debería existir, ¿no? Sin embargo, esto podría ser un peculiarismo poco común. Y solo existían unas pocas personas, pero eso no significaba que no existiera, ¿verdad? Si bien no pensó que esto sucedería, existía una pequeña posibilidad de que alguien cuyo Kirk pudiera atacarlo. Era similar a Aizawa. En cuanto a que Aizawa lo atacaría, no pensó en esa posibilidad en absoluto ya que este tipo era su maestro. ¿Por qué Aizawa lo atacaría? Sin embargo, sería genial si pudiera comprar una habilidad que lo hiciera inmune a la habilidad de Aizawa. Su habilidad podría hacerlo bastante poderoso, pero necesitaba ser activada. Si no podía usar su habilidad, ¿qué podría hacer? En conclusión, si no pudiera usar su habilidad, se convertiría en carne muerta. Lo que necesitaba ahora no era algo que lo hiciera poderoso. En cambio, era una habilidad similar a la inmunidad otorgada por Kendo antes. Sin embargo, no tenía la intención de obtener la recompensa consiguiendo otra chica. En cambio, planeó ahorrar sus puntos. Sabía que tal vez necesitaría mucho tiempo para hacerlo, pero no quería torturarse más con este sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué tal si nos tomamos de la mano? Si una chica le cogía la mano, recibiría una recompensa. Sin embargo, para ellos tomar la iniciativa de tomarse de la mano definitivamente no fue fácil. Necesitaba estar cerca de las chicas hasta cierto punto. Si no, tenía que engañarlos como Hiro durante la batalla de prueba anterior. Sin embargo, actualmente no tenía ninguna intención de acercarse a otra chica. Incluso en clase, intentaba reducir su interacción con el sexo opuesto. En cambio, se quedó mayoritariamente con los chicos. El único problema era que podía sentir la mirada de admiración de Midoriya de vez en cuando, lo que lo confundía. No entendía por qué, pero sentía que este tipo se volvía cada vez más extraño a medida que lo conocía. En cuanto a Kodai y Yanagi, siempre habían estado con Ibara y Kendo, por lo que él no hizo nada y solo habló con ellos íntimamente, aunque mantuvo cierta distancia. Entonces, durante la semana pasada, su vida había sido bastante pacífica. Ah, claro, había pasado una semana desde que salió con Kendo. Naturalmente, obtuvo una recompensa. Has salido con tu novia durante una semana y recibiste la habilidad.
Carpintería, maestro. Quizás comprar una montaña sea algo bueno. Comprar una montaña y vivir una vida tranquila y pacífica sería genial. Sus ojos brillaron, pero sacudió la cabeza ya que incluso si una montaña era barata, no era algo que pudiera tocar casualmente. Tampoco quería comprar una montaña ubicada en medio de la nada ya que sería problemático llegar allí. Si era posible, quería comprar uno que estuviera cerca de la ciudad. Dejando de lado comprar una montaña o no, después de su almuerzo, ahora se quedó en la biblioteca. Como la mejor escuela de este país, la escuela secundaria Yuei tiene muchas colecciones de libros. Nezu también era uno de los hombres más ricos del mundo, por lo que les daba lo mejor a los estudiantes. Tomó varios libros sobre Kirk, ya que quería entenderlo mejor. Si bien Internet le brindó mucha información y también había muchas revistas que podía descargar, tenía que pagar por ellas. La versión pirateada no existía, especialmente en este mundo donde la tecnología era tan avanzada. La mayoría de los productos pirateados estaban casi extintos. Al final decidió visitar la biblioteca porque era gratis y no necesitaba pagar. En cuanto a Ibara y Kendo, estaban con sus compañeros de clase. Ser amante no significaba que tuvieran que estar juntos todo el tiempo. Si bien el sentimiento de querer estar juntos tanto como fuera posible existía naturalmente ya que esto era lo que significaba el amor. También existía algo conocido como límite. En cuanto a cómo determinar este límite, dependía de cada amante y cada uno era diferente. Francamente, podría decir mucho, pero les dijo que tenía algo que quería leer en la biblioteca. Sin embargo, a ellos realmente no les gustaba leer un libro, por lo que no los obligó a ir con él, y también quería estar solo por un tiempo, considerando lo difícil que era para él estar solo. Se puso los auriculares inalámbricos, ignoró las miradas de algunas chicas, que intentaron robar una mirada en su dirección, y empezó a leer en silencio. Sin embargo, se dio cuenta de lo difícil que era para él estar solo. Mientras leía, sintió que alguien le sacudía el hombro. Se giró y sus labios se torcieron, pensando que incluso si había reducido su interacción con las chicas, ellas no parecían querer separarse de él. Capítulo 62. Recuerdo inolvidable. Solo estaba pensando en leer un libro en silencio, pero no esperaba que alguien le sacudiera el hombro. Se quitó uno de sus auriculares y se sintió raro cuando vio la aparición de su compañero de clase, sentado justo a su lado izquierdo. ¿Yao Yorozu-san? Oh, ¿es por eso que me has estado ignorando por un tiempo? Momo se molestó un poco cuando la ignoraron varias veces, especialmente cuando estaba justo a su lado. Sabía que él estaba leyendo en serio, pero sintió que sería de mala educación si no decía nada, así que trató de saludarlo. Inesperadamente, él siguió ignorándola, por lo que ella se acercó y se sentó a su lado antes de sacudirle el hombro. Solo ella entendía por qué la había estado ignorando por un tiempo. Lo siento, no supe nada de ti antes. Se sorprendió por su repentina aparición y se preguntó cómo esta chica se sentaría de repente a su lado. ¿Era su relación lo suficientemente amigable como para que ella hiciera esto? Oh sí. Él se sentó al frente y ella se sentó detrás de él. Cuando almorzaban, a menudo también se sentaban uno al lado del otro, por lo que, naturalmente, estaban lo suficientemente cerca, especialmente cuando se tomaban de la mano durante la prueba de batalla, y su relación se hizo aún más estrecha. Sin embargo, después de lo sucedido entre él y Kendo, decidió mantener cierta distancia. Si era posible, solo quería tener una amistad normal con esas chicas en lugar de algo más. Muchos podrían pensar que era estúpido por rechazar el poder, pero la culpa que sentía por engañar a tantas chicas buenas era insoportable. Parecía que no tenía el talento para convertirse en un cabrón, pero estaba bien ya que su poder debería ser suficiente para proteger a las personas que le importaban. Sin embargo, sabía que primero tenía que manejar la situación que tenía delante. Está bien. También lamento haber intentado hacer algo grosero. Momo también se disculpó y se sintió avergonzada porque sabía que había hecho algo grosero. No, yo entiendo. Sacudió la cabeza y dijo, después de todo, la sensación de ser ignorado es peor que ser obviado. Miró a Momo y preguntó, entonces, ¿qué pasa? Mientras Momo estaba aturdida después de escuchar sus palabras, ella respondió, no, simplemente te vi en la biblioteca, así que pensé que sería de mala educación si no te saludara. Él sonrió y dijo, está bien.
Incluso si no me saludas, te saludaré cuando llegue el momento de la clase. También. Miró a su alrededor y pudo ver la mirada del personal de la biblioteca. Es mejor que nos quedemos callados ya que ahora recibimos su mirada. Momo se sintió avergonzada y se disculpó haciendo un gesto con la cabeza a todos antes de mirar a Mineta nuevamente. Ella se había movido a su lado, así que, naturalmente, le era imposible moverse a un asiento diferente, y tampoco tenía ninguna intención de hacerlo. Este sentimiento era extraño. Estaba inquieta y nerviosa cuando él estaba tan cerca que no podía calmarse, pero también cómoda y feliz, lo que la hacía sentir rara, preguntándose por qué se sentía así. Por otro lado, ya nos molestó en hablar con Momo. Estaba leyendo un libro sobre Kirk. En detalle. Es posible que a menudo lea en internet sobre Kirk. Pero era solo información general, que era gratuita. Si quería obtener más información, tenía que pagar una revista científica o suscribirse a una revista científica. Sin embargo, no tenía mucho dinero en aquel entonces, así que intentó descargar la versión pirateada. Desafortunadamente, en esta época, los productos pirateados estaban casi extintos o tal vez ya no existieran. La protección contra la propiedad intelectual era demasiado poderosa. Si alguien descubriera que había pirateado algo, entraría en la cárcel y pagaría una fuerte multa. Incluso si estuvieran en un país desarrollado, no eran inmunes a tal castigo. Sin embargo, esto también lo hizo suspirar ya que en caso de que algo estuviera relacionado con los intereses de los ricos, todos harían todo lo posible para protegerlos. Sin embargo, muchos ignoraron la cuestión de los villanos. ¿Por qué la gente se convirtió en villanos? ¿Por qué no habían desaparecido los villanos? ¿Por qué, incluso si existiera el símbolo de la paz, Olmig, todos seguían aterrorizados por los villanos? Si Olmig desapareciera, ¿aumentaría el número de villanos? Sin embargo, había demasiados problemas en este mundo y, con la eficiencia del gobierno, no le sorprendió que nada hubiera cambiado en el siglo pasado. Ya nos molestó en enredarse más en este problema. En cambio, estaba más interesado en su libro, que trataba sobre cómo es un Kirk. Afectaría la personalidad de alguien. La peculiaridad afectará la personalidad. Si tal cosa sucediera, ¿qué pasaría con la ley? Si alguien cometió un delito porque se vio afectado por su Kirk. ¿Fueron culpables o inocentes? Luego, ¿cómo uno determinó que cometió un delito porque fue afectado por un Kirk? ¿O no? Esto le despertó la curiosidad y quiso buscar más ejemplos de tales casos, pero su pensamiento volvió a romperse. ¿Qué escuchaste? Momo preguntó con curiosidad ya que pudo ver que parecía disfrutar tanto de la música que tamborileaba ligeramente con los pies, disfrutando de la melodía. Miró a Momo, quien lo miró con curiosidad y le preguntó. ¿Quieres oírlo? ¿Está bien? Momo tenía curiosidad sobre lo que escuchaba, pero no esperaba que él le ofreciera escuchar la música. Seguro. Él asintió y dijo con confianza. Estoy seguro de que solo escuchas un clásico, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Momo se sorprendió. Sus labios se torcieron, temiendo que esta chica crédula pudiera ser engañada por un cabrón tarde o temprano. Simplemente soy bueno adivinando este tipo de cosas. En realidad, bueno, si te gustan los clásicos. Aunque no estoy seguro de si te gusta escuchar lo que a mí me gusta escuchar. No, no soy alguien que juzgue algo. Déjame escucharlo primero. Puso su mano sobre su amplio pecho, tratando de asegurarle que era alguien que podía aceptar muchas cosas. Bueno. Él asintió y quiso ponerle uno de sus auriculares en la oreja. Entonces, discúlpeme. Oh. Ella se sonrojó pero dejó que él la ayudara a ponerse el auricular en una de sus orejas. Podría ser porque se ató el pelo en una cola de caballo que se veía claramente su oreja. Su oreja era linda y blanca, pero gradualmente se volvió de un color rojo brillante, mostrando su timidez. Sin embargo, no tenía la intención de mencionar este cambio y solo pensó que esta chica rica era linda. Entonces, empezaré con la música ahora. Bueno. La música empezó y ella escuchó la música que a él parecía gustarle mucho. La melodía era suave, cálida y enérgica. Momo sonrió por alguna razón, disfrutando de la música mientras le hacía una pregunta. ¿Quién toca esto? ¿Watzi? ¿Watzi? Es una banda vieja.
¿Cuál es el título? Kirameki, Brillo. El disco y toda la música de esta banda deberían poder encontrarlos en Spotify. ¿Spotify? ... Él se quedó sin palabras, pero le explicó cuidadosamente muchas cosas comunes que disfrutaba un campesino como él. También le contó muchas anécdotas, consejos para vivir sola y muchas cosas que le daban curiosidad, lo que la hacía exclamar de vez en cuando. ¿Entonces es mejor que no compres salmón en el supermercado? Así es. Una pieza de salmón cuesta 500 yenes, lo cual es caro pero demasiado pequeño. Sin embargo, si compras 2 piezas, aunque sea más barato, es demasiado. Entonces, ¿por qué no compras el pescado entero y lo guardas para comerlo más tarde? ... Por alguna razón quería golpearse la cabeza contra la mesa. Por cierto, nunca he estado en el supermercado. Entonces, ¿quieres visitarlo? Puedo acompañarte si quieres. En realidad... ... Se dio cuenta de que inconscientemente había invitado a Momo a una cita. Quería decir no. Desde que tenía novia, pero cuando vio su expresión ansiosa, cerró los labios. No, es solo una salida entre amigos. Sintió que estaba pensando demasiado. ¿Por qué no? Fijemos un horario cuando estemos libres. Bueno. Momo asintió con una sonrisa antes de concentrarse en la música y escuchar la llamativa letra mientras miraba su perfil lateral. Los momentos que pasamos juntos y los milagros que creamos, quiero transmitiros todos estos sentimientos, esperando poder estar siempre con vosotros. Mientras escuchaban la música, siguieron hablando entre ellos mientras la música casi terminaba. Mientras miraba su perfil, Momo pensó que simplemente hablar con alguien podría ser divertido. Pero... Ejem. Mientras Momo giraba la cabeza con naturalidad, su corazón casi se detiene. Necesitaba un momento para calmarse antes de girar la cabeza. Afortunadamente. Dejó escapar un suspiro de alivio, pero no estaba seguro de poder sentir alivio en esta situación. Una chica extremadamente musculosa e intimidante estaba detrás de ellos, cruzando los brazos mientras sostenía un abanico de papel gigante. Parecía que ella era la bibliotecaria principal de Yugo y también su estudiante de último año en el departamento general. ¿Es esa su Kirk? Además, ¿se llamaba Gorimi? Se preguntó cómo uno podría tener un Kirk tan único. ¿Y qué clase de padres llamarían a su hija Gorimi? Incluso si no podía negar la similitud entre Gorimi y el antepasado de los seres humanos en el darwinismo, le era imposible decirlo. La chica musculosa les hizo un gesto para que se callaran antes de hacer una señal de muerte antes de irse. ... ¿Qué tal si volvemos? Bueno. Los dos deben admitir que este sería un recuerdo inolvidable para ellos. Capítulo 63. Comienzo de la agitación. Por la mañana, como de costumbre, salió a la escuela con Kendo. La mañana era el momento que más amaba a Kendo ya que podía estar con él hasta llegar a la escuela. Ah, también una noche, ya que era más emocionante que la mañana, especialmente entre semana. Desafortunadamente, todas esas cosas serán para Ibara cuando llegue el fin de semana. Naturalmente, estaba triste, pero en el momento en que entró en esta relación, entendió que él no podía ser solo suyo y lo aceptó. Ella miró su perfil lateral antes de apoyarse en su hombro mientras se tomaban de la mano. ¿Tienes sueño? No, solo quiero hacer esto. ¿Puedo? Miró a Kendo por un momento y besó su frente con naturalidad. Seguro. Quería decir que la escuela todavía estaba lejos, así que ella podía hacer lo que quisiera, pero temía que eso le diera un significado diferente. Las palabras eran algo poderoso y también peligroso. Una palabra fue suficiente para provocar un malentendido. Naturalmente, era mejor decir algunas palabras para que no ocurrieran malentendidos. Si hablar es plata, escuchar es oro. Él aplicó bien esta frase en su vida y le preguntó muchas cosas, las cuales ella felizmente le contó. Si decía las palabras en su mente, temía que los atraparan por perturbar al público con un acto lascivo. Mientras hablaban, naturalmente, notaron que muchas personas lo miraban con un suspiro, sintiendo celos, pero ¿qué podían hacer? Notó sus miradas sobre ellos, pero sabía que un héroe era alguien que estaría en el centro de atención. Eran el centro de la multitud, sin embargo, en ciertas ocasiones, había un momento en el que querían que los dejaran solos.
Sabía que debía acostumbrarse a la atención, pero a veces estaba cansado. ¿Debería comprarme una bicicleta? De repente pensó. ¿Vas a comprar una bicicleta? Kendo se sorprendió. ¿O una moto? Oh. Una moto es mejor. Miró a Kendo, quien se emocionó con una sonrisa. Sabía que, a diferencia de la mayoría de las chicas que amaban las flores, comían en restaurantes elegantes y escuchaban palabras de amor, a ella le encantaba algo fresco y varonil, y una motocicleta resultaba ser una de ellas. Algunas personas podrían haberse sentido desanimadas por ella, pero cuando decidió salir con Ibara, quien era apasionada por su religión, su tolerancia hacia las chicas personalidades era bastante alto. Mientras su pasatiempo o personalidad no desafiara sus resultados, en general estaba de acuerdo con cualquier cosa. Honestamente, el pasatiempo de Kendo era manso y era lindo ver su entusiasmo por una motocicleta. Está bien, hablemos de esto más tarde esta noche. Dime qué marcas y tipos son buenos. Déjamelo a mí. Cuando el autobús se detuvo, los dos caminaron juntos, pero no vieron a Ibara, Kodai, Yanagi ni a ningún otro, pero era normal ya que aunque estaban juntos a menudo, les era imposible salir juntos todo el tiempo. Sin embargo, incluso si no pudieran verse por la mañana, podrían encontrarse durante el almuerzo. Esto también le permitió conocer a todas las alumnas y conocer a algunos chicos de la clase 1B. Si bien sabía que era de mala educación pensar eso, sentía que los estudiantes de la clase 1B carecían de personalidad, pero definitivamente no diría esto en voz alta y lo guardó dentro de su corazón. ¿O muchos estudiantes de la clase 1A son simplemente raros? Mientras caminaban, naturalmente vieron un grupo de periodistas en la entrada del Yurei. Otra vez es un grupo de periodistas, qué problemático. Había notado a un grupo de periodistas antes, pero todos estaban inmovilizados y escondidos, por lo que no se notaban, pero ahora eran como una manada de hienas esperando que saliera su objetivo. ¿Vienen por ti? Kendo preguntó con curiosidad y solo se dio cuenta del grupo de periodistas ya que todos sus ojos estaban solo en él. Por supuesto que no. Se quedó sin palabras. La razón por la que están ahí es obvia. Todo se debe a All Might. ¿Quién era el que podía llamar más la atención en este país? ¿Primer ministro? ¿El actor más popular? ¿Cantante? No, es All Might. Mientras su nombre apareciera en las noticias, el tráfico era una locura. Especialmente esos fanboys. Mientras hubiera un vídeo relacionado con All Might miles, esos fanáticos verían ese vídeo miles de veces, razón por la cual la mayoría de los vídeos de All Might tenían cientos de millones de espectadores. Su popularidad es una locura. Kendo suspiró. ¿Dices eso otra vez? Mineta también suspiró ya que sentía que All Might era una fuente de problemas. Muchos villanos habían sido atrapados por All Might, y el hecho de que todos supieran que se había convertido en maestro en Yugoi naturalmente atraería su atención. Quizás no le sorprendería que hubiera un villano que quisiera vengarse de All Might escondido entre este grupo de periodistas. Miró al grupo de periodistas y sus ojos se sintieron atraídos por una figura descuidada con ropa sencilla completamente negra y zapatillas rojas. Lo miró por un momento, mirando en su dirección, antes de ser rodeado por periodistas. Ah, hola, ¿puedo molestarte un rato? ¿Qué opinas de All Might? La periodista estaba emocionada ya que no esperaba ver a alguien tan guapo como él. Sus labios se torcieron antes de mentir naturalmente mientras respiraba. Lo siento, tenemos prisa porque casi llegamos tarde al turno de la mañana. Luego, se fue apresuradamente con Kendo. ¿Tienes turno de mañana? Kendo preguntó con curiosidad cuando pudieron escapar. Puede que no se lo dijera, pero deliberadamente ralentizó el tiempo para ir a la escuela, para que no se encontraran con Ibara, Kodai u otros, pero de esa manera podría estar con él por más tiempo. Sabiendo que él tenía su turno de mañana, no pudo evitar sentirse culpable. No. ¿Tú mientes? Sí. Él asintió y dijo, si no digo eso, nos molestarán. Entonces se dio cuenta de algo y preguntó. ¿O quieres hablar con ellos? No. Kendo negó con la cabeza ya que ella tampoco quería hablar con el periodista. Ella pensó en algo y suspiró. Por cierto, tu clase tiene suerte de que All Might te enseñe. ¿Eh? Se sorprendió y preguntó. ¿All Might no enseñó tu clase? No.
Sintió que All Might era realmente parcial, pero ¿qué podía decir? Él era todopoderoso. ¿Quién hablaría mal de él? Aún así, All Might también era humano, por lo que era natural que fuera imperfecto, y ser parcial era solo un pequeño problema en comparación con el problema de este mundo. Bueno, All Might ya no es joven, pero el prohéroe de tu clase tampoco es malo, ¿verdad? Eso es cierto. Mientras hablaban, de repente notaron que otro hombre descuidado miraba en su dirección. No, estaba en su dirección. Buenos días, Aizawa-sensei. Saludó cortésmente a este hombre. Buen día. Aizawa asintió antes de mirar a Kendo. Ella es Kendo Itsuka de la clase 1B. Mineta presentó Kendo sin ningún cambio en su emoción. Itsuka, él es mi maestro de salón, Aizawa-sensei. Buenos días, Aizawa-sensei. Kendo también saludó cortésmente a Aizawa. Buen día. Aizawa asintió una vez más. Podría haberse centrado en la eficiencia e ignorar todo lo que sería una pérdida de tiempo. Podía ver que Mineta y Kendo eran muy cercanos y no le sorprendería que estuvieran saliendo. Para él, las citas eran una pérdida de tiempo y sentía que era mejor que Mineta se concentrara en sus estudios. Sin embargo, regañar y hablar sobre este asunto también fue una pérdida de tiempo, por lo que no dijo nada y solo los saludó escuetamente. Tampoco era alguien que impusiera su opinión y forma de vida a sus alumnos, por lo que no decía nada mientras Mineta no causara problemas, y su resultado siempre era bueno. Sensei, esos periodistas. No te preocupes. Estoy aquí para cuidarlos. Aizawa cortó las palabras de Mineta. ¿Es eso así? Te veré en clase más tarde. Vamos, Itsuka. Ya nos molestó en hablar con Aizawa ya que sabía qué clase de hombre era su maestro. Bueno. Kendo asintió antes de saludar a Aizawa una vez más y se fue mientras sostenía su mano en secreto. Aizawa-sensei nos va a ver. Mineta se quedó sin palabras por su audaz acción. Kendo se rió. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Cuida tu boca, niña. A veces se daba cuenta de que a esta chica le encantaba jugar con el peligro. Aizawa se volvió hacia ellos por un momento antes de caminar hacia los periodistas, diciendo una o dos palabras antes de irse. Mineta no abandonó la clase pero observó a Aizawa por un rato antes de quedarse sin palabras. Aún así, lo que lo sorprendió fue cómo la puerta de Yuei se cerraba repentinamente cuando los periodistas intentaban entrar a la fuerza. Era la primera vez que veía esto y comprendió por qué esta escuela se había convertido en uno de los lugares con mayor seguridad del mundo. Me pregunto quién tiene mejor seguridad, este lugar o la bóveda de la Reserva Federal. No se molestó en quedarse y caminar, pero Kendo dijo, tu maestro es único. Era la primera vez que veía a Aizawa y se daba cuenta de lo estricta que era esta maestra. Sin embargo, no pudo decir mucho sobre su maestra ya que su maestra tampoco era normal. Pero no es un mal maestro. Bueno, mi profesora es así. Bien. Frotó cariñosamente el cabello de Kendo por un momento antes de separarse. Bien, hasta luego. Nos vemos. Kendo estaba de buen humor y no se dio cuenta de que sus pies saltaban en el camino. Si bien no estaba seguro de cómo serían en el futuro, sentía que era demasiado pronto para pensar en este asunto. Sin embargo, incluso si le tomó una eternidad pensar, tal vez no fuera capaz de encontrar la respuesta sobre cómo manejar esta relación, pero por ahora, sentía que esto no estaba mal. Esta situación no era mala, pero sabía que la oscuridad estaba a punto de surgir de su escondite, envolviendo su ser y esperando para tragarlo por completo. Sin embargo, antes de ese momento, antes de que llegara su castigo, iba a hacer todo lo posible para encontrar la mejor solución para los tres. Buenos días a todos. Entró a la clase y saludó a todos. Mañana. Mineta, mira esta revista. Oye, no traigas la revista a la escuela. En clase, todos hacían ruido, pero se callaron instantáneamente cuando llegó Aizawa. Si bien podían actuar de manera rebelde, se convirtieron en gatos dóciles frente a Aizawa. Sin embargo, se volvió ruidoso nuevamente cuando Aizawa dijo algo inesperado. Necesitamos elegir un presidente de clase. Dijo Aizawa con calma y eficiencia. Por fin algo escolar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video, chao.